Sabe que mientras hacía mi sermón en esta semana me costó un poco lograrlo o hacerlo, porque ahorita que comencemos a leer, que usted se dé cuenta, o cuando lo lea usted en su casa, usted se va a dar cuenta que es muy claro el versículo. Jesús mismo lo predicó, es el sermón de Cristo literalmente. Entonces era como que, pues, entonces ¿yo qué digo? Si Jesús ya dijo todo. Y me costó trabajar un poco en esto, pero siento que el Espíritu me dirigió y solamente yo voy a expresar lo que Dios puso en mi corazón. Pero mientras yo hacía este sermón, me ponía a pensar y me acordaba, para los que casi no me conocen, yo nací y crecí en México, en el estado de Chihuahua, y hay un pueblo precioso, muy grande, que se llama Namiquipa, que es específicamente donde yo nací. No se sientan, es la verdad. Pero este es un pueblo manzanero 100%. Su ingreso económico principalmente es por la manzana. Entonces ahí la mayoría de las personas, ese es el negocio familiar de ellos, el cultivar manzana. Entonces pues yo conozco muchas historias, he visitado muchas huertas, casi soy un profesional de la manzana, pero no sé ni siquiera cómo piscar una manzana, tristemente. Pero fíjese que estaba yo pensando en algo que siempre me ha parecido una de las historias más tristes sobre los fruticultores. Y es que estos se preparan todo un año, preparan su huerta todo un año están trabajando su huerta, gastan muchísimo dinero, invierten mucho dinero en tener una buena huerta de manzanas, ¿sí? En fertilizantes, en fumigaciones, se desvelan muchísimo cuando es tiempo de heladas. Sabemos que el frío baja y el calor sube, ¿verdad? Entonces cuando empieza a helar, está el frío horrible. Y haga de cuenta que los huerteros se tienen que levantar en las madrugadas y ya tienen listos. Bueno, creo que ahora el gobierno ya no les permite mucho, pero todavía yo creo que uno que otro sí. Tienen listo entre los árboles, tienen listas muchas tablas o fogones con madera y ¡pum! Ellos no duermen de estar viendo hasta dónde va a bajar la temperatura. Híjole, ya bajó demasiado, vámonos, y despierta a 200 trabajadores y vámonos a prender. Y es prender lumbre, literalmente, para que la helada no baje hasta el suelo y no queme la manzana. Entonces es una pelea entre el calor y el frío. Y en la mañana cuando amanece todo lleno de humo el pueblo, pero da cuenta que cuelgan unos picos así de hielo bien bonitos de los árboles. Es una escena muy linda, pero los fruticultores dedican muchísimo tiempo a sus huertas y mucho esfuerzo. Es un trabajo familiar, se involucra a toda la familia. Es un trabajo bonito, pero una de las escenas más tristes que me ha tocado ver con ellos es que se preparan tanto y finalmente tienen una fruta preciosa, deliciosa, súper bonita y no la pueden vender. No la pueden vender, se les queda la fruta. Ellos tienen que pagar refrigeradores durante un año para guardar toda su manzana y que no se les eche a perder. Pero de todos modos, aunque guarden su manzana, entre más tiempo pase, pues la manzana va perdiendo su calidad. Y no se vende por muchos casos, que porque está muy cara, que porque le roba, bueno, por muchos casos. Y es una historia triste saber que la persona invirtió tanto dinero esperando sacar muchísimo más provecho de lo que invirtió, y resulta que no vendió absolutamente nada. Y esa es una historia triste, porque pensaba yo, un árbol puede tener muchísimas hojas, puede ocupar mucho espacio, puede parecer que el árbol está vivo, pero al final lo que el agricultor está buscando es fruto, ¿sí? Lo que el agricultor no está buscando es que sea un árbol frondoso, que dé mucha sombra, que ocupe mucho espacio. A él no le interesa nada de eso. A él lo que le interesa es que el árbol tenga fruto, ¿sí? Entonces, un día recuerdo que fui con un amigo, porque él trabajaba en ciertas cosas de esas, y él fue a inspeccionar una huerta, donde lo habían contratado para inspeccionar esta huerta. Y al lado de esa huerta estaba otra más enorme, eran miles y miles y miles de árboles de manzana.
Y la huerta que él fue a inspeccionar era una huerta muy bonita, muy limpia, muy bien trabajada, pero la huerta que estaba a un lado estaba 100% descuidada. La hierba hasta acá, altísima, no había los cercos para delimitar, estaban tirados, no había fruta en el árbol y me pareció, no sé, curioso ver esa huerta tan descuidada, tan fea, pero sobre todo sin fruto. Y a mi amigo me platicaba, dice, esa huerta, dijo, pertenecía a uno de los manzaneros más pudientes de aquí de la región. Dice, era una de las pequeñas que él tenía. Dice, pero él le dio un infarto, se murió, sus hijos no se quisieron hacer cargo de ella, la quiso agarrar la esposa no pudo, y finalmente pues ahí está descuidada la huerta, porque no se trabajó, porque nadie la atendió, y pues no tiene fruto. Entonces, en estos días yo pensaba en esto y creo que descubrí que esta es, de todas las tragedias, esta es la peor. Porque un huertero puede quedarse con toda su fruta y no vender nada y es triste, pero creo yo que es mucho más triste el saber que llega el tiempo de la cosecha, todo el mundo está levantando su fruta menos una persona porque sabe que no se esforzó, porque sabe que no quiso trabajar durante el año, porque no quiso dedicar su espacio, su tiempo, su dinero a trabajar su huerta y resulta que pues no hay nada. Y siento yo que esta es una tragedia mucho, mucho peor, porque le decía, lo que el fruticultor está buscando es que haya fruta dentro del árbol, ¿cierto? Y esta imagen nos ayuda a entender una de las parábolas más importantes que Jesús contó. Como le decía yo la semana pasada, estamos hoy iniciando con una serie de parábolas que Cristo contó. Y durante estas próximas semanas pues vamos a estar hablando de esto. Y antes de entrar a esta primera parábola necesitamos entender algo importante. ¿Por qué Jesús hablaba de esta manera? ¿Por qué Jesús tenía que comunicarse a través de parábolas? Voy a hacer este breve espacio aquí. Muchas veces, muchos predicadores, y no lo hacen mal, pero no es el motivo principal, dicen que Jesús hablaba a través de parábolas porque él quería ser más específico o más simple en su enseñanza para que la gente lo entendiera, ¿sí? Y tiene algo de sentido, tiene algo de correcto, pero no es el 100% así. Jesús mismo explica, y él dice en este mismo capítulo que estamos leyendo, que cuando él habla en parábolas dice, quien tenga oídos para oír, oiga, escuchen lo que estoy diciendo, porque él a través de la parábola tenía dos intenciones. Primera, mostrar la verdad a las personas que ya estaban en la luz, ¿sí? Pero también ocultar la verdad para las personas que estaban en oscuridad, las personas que no querían escuchar de Cristo, las personas que no estaban interesadas en Jesús, en sus enseñanzas, en sus prácticas. Entonces Jesús hablaba a través de parábolas, ¿sí? A unos para mostrarles más de la verdad, darles más a los que ya tenían, y a otros quitarles los poco que tenían porque no quería hablarles más, ¿sí? Había muchos religiosos que ya conocían a Jesús, ya habían escuchado de su palabra, ya habían visto sus milagros, pero ellos cerraron su corazón y dijeron, no, este no es el Mesías, yo no estoy interesado en lo que él quiere decir. Entonces Jesús dijo, bueno, pues yo no voy a desperdiciar mis palabras, voy a explicarlas de una manera distinta para que ellos no lo entiendan, básicamente. Entonces este es el motivo de las parábolas, ¿sí? Y para esto vamos a iniciar con esta parábola que explica mucho mejor el propósito de Cristo a través de las parábolas. Las parábolas, hermano, no eran solamente historias que tenían que entender las personas o que tenemos que entender el día de hoy. Eran pruebas espirituales, exponían la condición del corazón. Esa era la intención de la parábola. Cuando Cristo comunicaba la parábola, esto exponía lo que había en el corazón de los oyentes. Entonces, esta historia se acercaba a una persona, la misma historia que Jesús contaba podría acercar a una persona o podía alejarla de ella, de la historia que Jesús estaba contando. Entonces, la respuesta de Jesús
a una pregunta que sigue siendo muy relevante el día de hoy y que vamos a ver en esta parábola. Es esta, y yo pienso que usted se la ha hecho antes o la ha escuchado. ¿Por qué la gente oye la palabra de Dios y tan pocos logran cambiar? ¿Por qué la gente está escuche y escuche y escuche y escuche la palabra de Dios y no hay ningún cambio en ellos? ¿Por qué algunos escuchan el mismo mensaje y son transformados mientras otros permanecen igual que siempre? Venimos a un mismo edificio, escuchamos una misma palabra, en unos hace efecto y en otros no. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, es justamente lo que Jesús quiere hablar en esta parábola, en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Voy a leer solamente unos versículos. No, mentira, Mateo 13, perdón, ando perdido. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, escuche con atención. Ese mismo día Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Había tanta gente a su alrededor que tuvo que subir a una barca y se sentó para enseñarles, mientras la gente se quedaba en la orilla. Les dio muchas enseñanzas por medio de historias. Les dijo: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron en el camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra. Esas semillas brotaron rápido porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se quemaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos, crecieron con las plantas y las ahogaron. Otras semillas cayeron en tierra buena, empezaron a dar fruto. Algunas plantas produjeron 100 granos más por semilla, otras 60 y otras 30. Y aquí Jesús dice: oigan bien lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Porque era mucha gente la que estaba escuchando la historia de Jesús. Y unos, como decíamos ahorita, sí iban a entender el propósito de lo que Jesús estaba diciendo. Otros iban a decir: pues qué chida historia de agricultura. Unos no iban a entender qué es lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, Jesús está hablando en esta parábola y está diciendo, hay 3 elementos o 4 elementos en esto: el sembrador, la semilla, la tierra. Bueno, vamos a decir 3 elementos, ¿sí? El sembrador, la semilla y el tipo de tierra. El sembrador se refiere siempre a toda aquella persona que se dedica a predicar el evangelio, ¿sí? Yo ahorita estoy siendo un sembrador. El Señor está usando mi vida para que yo venga y siembre su palabra. Usted es un sembrador. Al momento de salir de esta iglesia, usted va a casa de su familia, va y come en un restaurante, la gente lo está viendo, la gente lo está observando, usted está sembrando en ellos porque Cristo ya hizo algo en usted. ¿Sí? Toda persona que enseña, que predica, que ministra, que dirige, está siendo un sembrador, porque se supone que nosotros tenemos que estar comunicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la semilla, ¿sí? Así como yo ahorita estoy siendo el sembrador, yo estoy a punto de esparcir esa semilla entre ustedes, ¿sí? Que Cristo ha encomendado en mis manos. Usted que es sembrador, que va a salir de esta iglesia a toparse con sus amigos, a toparse con sus conocidos, usted va a empezar a sembrar. ¿A sembrar qué? ¿Qué tiene que sembrar? El evangelio, la palabra de Dios. No chismes, no calumnias, no chistes. La palabra de Dios. ¿Sí? Y bueno, pues el Señor habla de tipos de tierra, tipos de lugares donde cayó la semilla, y esto habla directamente del corazón de las personas. ¿Sí? Esto habla del corazón de las personas. Entonces, quiero que veamos esto. Esta es la tragedia que vamos a ver esta tarde. La tragedia de un corazón sin fruto. ¿Sí? La tragedia de un corazón sin fruto. La respuesta de Jesús, hermano, no está en la calidad de la semilla. Él no pone atención o Él no expresa absolutamente nada que tenga que hablar con la semilla. Él no pone atención en la calidad de la semilla, tampoco pone atención en el tipo de sembrador, ¿sí? La respuesta de Jesús está en el corazón
que recibe esta semilla. Ahí es donde pone él toda su atención, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos cosas aquí. La primera de ellas es que la palabra siempre o muchas ocasiones va a ser resistida. La semilla, el evangelio de Dios, muchas veces va a ser resistido. En todos lugares donde nosotros querramos llegar a predicar el evangelio, a presentar a Cristo, a moldear a Cristo con nuestra vida, va a haber de dos sopas: los que la rechazan o los que la aceptan. No sé a cuántos de ustedes ya les pasó. ¿Les ha pasado? Hace algunos meses andábamos allá en New Orleans y nosotros pudimos ver cómo había personas que rechazaban totalmente la semilla, había otros que la aceptaban, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver siempre. Entonces, hay que poner atención, porque les repito, ahorita yo estoy siendo el sembrador, yo estoy esparciendo la semilla, y aunque no nos guste, hoy va a haber personas o que la aceptan o que la rechazan. Pero estamos en la iglesia y aquí lo van a rechazar, ¿sí? Fíjese, vamos a hablar rápido de estas tres personas que rechazan la semilla o el evangelio. No son tres corazones completamente distintos. Son tres maneras distintas de resistir la palabra, ¿sí? Hay tres maneras distintas de resistir la palabra. Vamos a empezar con los que la rechazan, ¿sí? Jesús hablaba que el sembrador tomó la semilla, la esparció, la aventó y una de esas semillas cayó sobre el camino, ¿sí? No sé cuántos de ustedes han notado que, han notado en caminos de terracería, en caminos de tierra, entre más pasen los vehículos, más dura se va poniendo la tierra, ¿verdad? Ya casi ni levanta polvo porque ya está bien duro. De tanto pasar. Pues resulta que esa semilla cayó en ese camino duro, cayó en ese tipo de tierra. Entonces, perdón, discúlpeme, se me perdió aquí, es la información. Entonces, cuando Jesús describe a esta semilla que dice que cayó sobre el camino, está describiendo a las personas que tuvieron contacto con la palabra. Son personas que sí han tenido contacto con la palabra, pero la semilla no llegó a donde tenía que llegar, ¿sí? La semilla no entró donde tenía que entrar. Y este tipo de personas a las que Jesús está describiendo, este tipo de personas no tienen excusas de decir algún día: no, es que a mí nadie me dijo. No, es que yo nunca escuché. No, sí escuchó. Lo que pasa es que su corazón estaba bien pisoteado, estaba bien duro y no fue posible que la semilla entrara en él, ¿sí? Ninguno puede argumentar que nunca tuvo oportunidad. No, oportunidades hubo. Siempre ha habido la oportunidad. Siempre ha habido la oportunidad de recibir esa palabra de Dios. Siempre ha habido la oportunidad de recibir ese evangelio que transforma las vidas, que transforma los corazones. Pero muchas veces el corazón no está con las condiciones para que esa semilla entre, ¿sí? El problema, hermano, no fue que había ausencia de semilla. No, eso no fue el problema. Fue la condición del terreno. Fue la condición del corazón. No hay pretexto de decir: es que predican diferente, es que no hay pretexto con la semilla. El asunto está en el terreno, en el corazón. Fíjese lo que dice Jesús acerca de esto. Versículo 18. Ahora escuchen lo que significa la historia del sembrador. 19. ¿Qué significa la semilla que cae en el camino? Esa semilla es como algunos que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Viene el maligno y quita lo sembrado en ellos, ¿sí? Quita lo sembrado en ellos. En este caso, hermano, la palabra nunca entra verdaderamente al corazón. El corazón está endurecido. Las personas escuchan, pero permanecen indiferentes al mensaje del Señor. No les interesa. Lo escuchan, pero ok, ya te oí, hasta un lado. ¿Sí? Escuchan, pero son indiferentes al mensaje. Pueden asistir a la iglesia durante años, conocen historias bíblicas, se familiarizan con el lenguaje cristiano, saludan con Dios te bendiga,
¿Cómo está? Amén, bien, bien, gracias a Dios. ¿Quién vive? Cristo, gritan y saben el lenguaje, se comportan como un cristiano, ¿sí? Pero el mensaje no entra en ellos. El mensaje no entra en ellos. Curiosamente, es como si la palabra rebotara en la superficie de su corazón. Son como un trampolín. Viene la palabra y ¡pum! No entra nada. Rebota, porque su corazón está endurecido. ¿Sí? Entonces, Jesús dice que viene el maligno y arrebata esa semilla. El maligno no arrebata la raíz que ya está trabajada en la tierra. Él arrebata lo que no ha trabajado. ¿Sí? Él arrebata lo que está en la superficie. Jesús lo explicaba como unas aves. Vienen las aves y se la llevan. ¿Sí? Estas personas con este corazón duro, es comunicado el mensaje, ahí se queda nomás. Entonces viene el enemigo y la agarra. ¿Sí? Porque el enemigo no quiere que esa palabra siga trabajando. ¿Sí? Aunque esa persona pues también no tiene ningún interés en ello. Ahora, dice, hay otro tipo de terrenos. Estos son los que la rechazan. Ahora están los que la reciben superficialmente únicamente. ¿Sí? Están los que reciben el mensaje, la semilla superficialmente. A estos les dura la emoción más que la convicción. ¿Sí? Y esto habla del terreno pedregoso. Jesús hablaba y decía que cuando también el sembrador agarró las semillas y la aventó, cayó una sobre un terreno pedregoso. No quiere decir que la semilla haya caído encima de las piedras, porque hubiera sido la misma que el camino. ¿Sí? Esta era un terreno donde la tierra se veía bonita, se veía bien. Esta está lista para sembrar. Pero debajo del terreno estaba abundante de piedras, muchísimas piedras. ¿Sí? Entonces, cuando la semilla empezó a caer en la tierra, pues sí, empezó a echar raíz, llegó el agüita, empezó a trabajar la semilla y empezó a echar raíz. Vamos a ver lo que dice Jesús. Dice, versículo 20, ¿qué significa la semilla que cae en el terreno pedregoso? Esa semilla es como aquellos que oyen el mensaje y lo aceptan rápidamente con alegría, pero no tienen raíz en sí y duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o la persecución por causa del mensaje, inmediatamente se dan por vencidos. Yo no quiero enseñarles a ustedes, yo sé que ustedes lo saben, pero cuando una semilla es sembrada en la tierra y uno lo empieza a regar y empieza a alimentarse del sol, la fotosíntesis y todo esto, la semilla empieza a crecer primero hacia abajo, ¿sí? Empieza a echar raíces, porque la semilla lo que vaya a crecer necesita afianzarse de la tierra, ¿sí? Necesita agarrar fuerzas de la tierra, y cada vez que el suelo se moja, absorbe el agua y de ahí ellas se alimentan, ellas están tomando agua, ¿sí? Entonces lo que pasa con esta semilla es que comenzó a crecer para abajo, pero ¡pum!, topó con piedra. Había piedras ahí, ya no creció, su raíz estaba así chiquita. Entonces, como su raíz estaba muy pequeña, cuando llega el sol, pues la quemó, ¿sí? No había raíz en ella, no había un fundamento real en ella. Es por eso que yo les explicaba hace mucho tiempo que cuando yo hablo de la fe con los niños, es justamente eso. Le digo, hagan de cuenta que la fe es como una semilla que va a caer en su corazón. Ustedes tienen que regarla, ustedes tienen que alimentarla con la palabra, con la oración, con la comunión, para que esa semilla eche raíces, ¿sí? Su corazón está listo para que eche raíces, y cuando venga la prueba, pues no tambalea aquel árbol tan fácil, porque está bien arraigado, ¿sí? Entonces, estas personas de que como un corazón rocoso, ¿sí? Estas personas no rechazan la palabra. Estas personas la reciben con mucho gozo. ¡Wow! ¡Qué bonito predican! Me encanta la alabanza. No, yo quiero más de esto. Reciben la palabra con gozo. Están muy contentos de recibir la palabra. Hay entusiasmo en ellos, hay emociones, hay interés en ellos, ¿sí? Pero no hay profundidad. No hay profundidad en ellos. Mire, hay muchas ocasiones en las que las personas están aquí en la iglesia, ¿sí? Y en todas las actividades usted lo va a ver. Y en todas las aportaciones van a ser los primeros. Y en todos los viajes, en todas las salidas, ahí están, ¿sí? Y participan en todo. Nunca faltan, son sonrientes,
están contentos siempre. Todo está, en la iglesia todo está bonito, ahí están. Hay mucha emoción, hay mucha euforia por la palabra de Dios, pero no hay profundidad. Cuando viene el momento de prueba, cuando viene el momento difícil, desaparece. Desaparece. La palabra, hermano, modifica sentimientos, pero nunca transforma sus convicciones. Puede llegar la palabra y les encanta escuchar, les encanta seguir a Jesús, les encanta escuchar de Él y ay, wow, sí, me encanta todo lo que me digan de Jesús. Sí. Pero esa palabra no cambia nada dentro de ellos, porque su corazón está lleno de piedras. No hay profundidad para que la raíz comience a trabajar. ¿Sí? Fíjese, pasó algo muy curioso a nivel mundial en la iglesia. Cuando llegó la pandemia, cuando llegó este virus del COVID, que se cerraron las iglesias, cerraron establecimientos y todo, el COVID se llevó a mucha gente, ¿sí? Pero el COVID se llevó a muchos cristianos emocionales, a muchos. Desde entonces hasta el día de hoy, hermano, ¿cuántos años han pasado ya? 6 años. En 6 años, hermano, la iglesia no se ha recuperado. Hay iglesias, hermano, que se cerraron. Se tuvieron que cerrar porque no había miembros, no había quien fuera. Cuando el pastor comunicó, hermano, ya nos podemos congregar otra vez, pues no llegó ni un chícharo. Porque llegó la prueba y los quemó. ¿Por qué los quemó? Porque no había raíz. Estaban emocionados por lo que le decían. Les encantaba servir, les encantaba estar ahí. Pero ¿sabe qué no querían? Comprometerse con Dios. No querían rendirse a Dios. Eso es lo que les faltaba. Vino la prueba y los quemó. Mientras todo es fácil, parece haber vida en ellos, pero cuando llega la oposición, cuando llega la prueba, cuando llega el sufrimiento, escuche, cuando llega el costo de seguir a Cristo, aquello que parecía fe se desaparece. Puede haber personas emocionales que soporten una prueba. Puede haber personas emocionales que soporten una crisis. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, no están dispuestos de pagar el costo. No están dispuestos. Se echan para atrás. Ya hasta ahí. Jesús, hermano, no está condenando las emociones de estas personas. Está mostrando que las emociones por sí solas no son evidencia de una conversión. No hay evidencia de conversión. Se predica mucho aquí en los Estados Unidos, en aquellas grandes, ¿cómo les llamaban? Aquellas grandes, en México les llaman campañas. Cuando iban a predicar el evangelio, así predicadores enormes que llenaban estadios y llenaban ciudades completas, cuando se predicaba el evangelio, ¿sí? En aquellos tiempos hay registros donde decían 5,000 personas le entregaron su vida a Cristo. Convenciones, otra palabra usan aquí en Estados Unidos. ¿Cómo? Quise pensar en realidad. No, eso todavía no pasa. No importa. Pero en esos momentos, oiga, la música está bien bonita. La gente se ve bien linda, así todos en los estadios cantando, levantando sus manos, con globos, y la gente se emociona y claro que le quiero entregarme a Cristo. Es que predicaron hermoso, es que lo que dijeron me llegó, sí, quiero. Pues órale, es de los 3,000, 4,000 que le entregaron su vida a Cristo. Pero a ellos nadie les dio seguimiento, a ellos nadie les dio un discipulado donde les dijeron, hey, aceptaste a Cristo en tu corazón, ahora tú eres un seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo deja sus malos hábitos. Un seguidor de Cristo deja de depender de Él. Un seguidor de Cristo perdona.
Un seguidor de Cristo muere a él mismo. Un seguidor de Cristo vive únicamente para Él. Entonces, cuando las personas llegan y se enfrentan a esto, no, es que eso no me dijeron allá en el estadio. Es que eso no me lo predicaron. Porque el evangelio viene y los emociona. Pero cuando se trata de vivir como Cristo, no hay cómo. No hay cómo, no hay raíz. Jesús no está condenando esas emociones. Es bueno que la gente se emocione por el evangelio, pero que haya una convicción real, que haya un arrepentimiento real en los corazones. Mire, hace algunos meses salimos, hace un año, salimos algunos hermanos aquí a Aurora a repartir algunos volantes para invitar a la gente a que viniera a la kermés. Y aprovechábamos también para orar por algunas personas. Y yo me acuerdo muy bien, no me acuerdo quién estaba conmigo, pero yo me acuerdo muy bien que iba a caminar, se me hace que era la hermana Leslie que me acompañaba. Iba yo caminando y de allá de lejos venía una mujer que yo desde que la vi, su cara, su semblante mostraba una tristeza horrible. Yo lo sentí, yo me acuerdo, yo lo sentí. Y en cuanto nos acercamos a ella, yo me presenté, hola, Dios te bendiga, mira, venimos de la iglesia tal. En cuanto escuchó de la iglesia, pum, me empezó así como que acá y le dije, ¿tienes alguna necesidad por la que quieres que oremos? Y empezó a llorar y llorar y llorar y llorar. Había una necesidad grande en ella. No recuerdo si nos contó, no recuerdo, pero me acuerdo que oramos por ella y la señora estaba bien tocada. Estaba llorando. Y le pregunté, ¿has escuchado antes del evangelio? Sí, yo antes iba a una iglesia. ¿Y qué pasó? No, pues esto y aquello y esto. Ok, te invitamos a la iglesia. Sí, ahí voy a estar. Claro que sí, que no. Hasta aquí, hasta este día no se ha parado. Nunca más la volví a ver a la señora. Hace unas semanas, cuando estábamos en el garage, mientras la gente hacía fila para comprar, yo salía a pasear entre la fila y detectar personas que hablaban español. ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? No, empezamos a platicar y un ratito y tratar de introducirme por ahí, a buscar una formita. ¿Sí? Al menos 2 personas en 2 conversaciones invité a la gente a la iglesia y sí, a mí me encanta. Yo antes iba. Sí, yo conozco. Claro que ahí vamos a estar el domingo, por supuesto que sí. Ahí vamos. Nadie se ha parado. Porque cuando se trata de recibir, emocionados, contentos, sí, háblame del evangelio, háblame de Cristo. Pero cuando Cristo viene y, hay que cambiar. Hay que dejar. No, así mero. Así hay que dejarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas personas que resisten la palabra de Dios? Las que la rechazan, las que reciben superficialmente, pero también las que la ahogan. Hay personas que ahogan la palabra de Dios. Después nos encontramos con los espinos. ¿Sí? Cuando Jesús tomó la semilla, el sembrador tomó la semilla, la esparce, cae una entre los espinos. Probablemente, creo yo, que aquí está el terreno más peligroso para muchos dentro de la iglesia. Porque este corazón, hermano, no es duro. Este corazón tampoco es superficial, como lo acabamos de decir. La semilla incluso comienza a crecer, ¿sí? Comienza a tomar forma y comienza a verse bonita. Sin embargo, la tierra es tan fértil que no crece sola. Empiezan a crecer otras cosas junto con la semilla, ¿sí? Dice Jesús en el versículo 22. Dice, ¿qué significa la semilla que cae entre los espinos? Es como aquellos que oyen el mensaje, pero dejan que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahoguen el mensaje y se vuelven estériles. ¿Sí? Los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las preocupaciones de la vida, las ambiciones personales, los deseos del mundo, crecen al mismo tiempo que la palabra en ellos. Comienzan a crecer. Están aquí en la iglesia, escuchan la palabra de Dios, la aceptan, empieza la semilla a dar señales de vida, pero al mismo tiempo, ¿qué cree que está creciendo en ellos? Es que yo quiero cambiar de carro ya. Ya me urge, ya el 2025 soy asqueroso. Empieza a crecer en ellos también el deseo de, ¿y si le hablo a mi ex?
es que ella, sí, si no, le voy a hablar a mi ex. Y comienza a crecer la palabra de Dios en ellos, pero en ellos también empieza a crecer la preocupación, la ansiedad por el futuro. Y es que ¿qué va a ser de mí? Y es que ¿qué voy a hacer? Y es que ¿cuándo me voy a casar? Y es que y empiezan las preocupaciones y empiezan tantas cosas, empiezan a crecer tantas creencias, empiezan a crecer tantas señales y información que viene del exterior, de por fuera, y agarran de todo. Y comienza a crecer tantas cosas en su corazón que todo eso va apagando a la palabra de Dios. Todo eso va apagando la semilla que está creciendo de parte de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, es importante notar algo. Fíjese, Jesús nunca habló de grandes pecados escandalosos en este punto. Él no habló de pecados enormes, escandalosos para nosotros. Él solamente mencionó cosas que comienzan a ocupar el corazón hasta desplazar a Dios. De eso habló Jesús. De las cosas que comienzan a empujar hasta que ya está fuera Cristo. De eso habló Jesús. Para mí, esa es la definición del pecado. Si usted me pregunta a mí qué significa el pecado, para mí, pecado es todo lo que ocupa el lugar del amor de Dios. Todo lo que ocupa el lugar que el amor de Dios puede darme a mí es pecado. La palabra sigue presente en ellos, pero pierde prioridad. Pierde prioridad porque hay más prioridad en ¿qué voy a hacer por mí? Hay más prioridad en es que pobrecito de mí. Hay más prioridad en querer abarcar y apretar y tener de todo. Cuando sabemos que Cristo nos ofrece todo, no necesitamos nada más fuera de Él. Pero no estamos interesados. Las personas, este tipo de personas, hermano, no abandonan la iglesia. No la abandonan, tienen años en la iglesia. No dejan de escuchar sermones. No rechazan abiertamente a Cristo. Simplemente permite que otras cosas ocupen el lugar que le corresponde a Dios. Aquí están. Pero en ellos Dios no es una prioridad. En ellos Cristo no ocupa el lugar número 1. No hay interés. Las cosas externas comienzan a opacar, a ahogar lo que Cristo quiere, lo que Cristo empezó a formar en ellos. Poco a poco van ahogando la palabra. Entonces, fíjese, los 3 terrenos de los que hablé son distintos. Los problemas son distintos, pero el resultado es exactamente el mismo. No hay fruto. En ninguno de los 3, aunque crecieron, aunque había tierra buena, pero no hubo fruto. En todos los casos la semilla llegó, pero ninguno de ellos produjo aquello que el sembrador esperaba encontrar. Entonces, como esas son las personas que rechazan la palabra de Dios, pero ahora vamos a hablar ya en el último punto de cuáles son las personas que reciben esa palabra de Dios, cuando la palabra es recibida. Entonces ahora tenemos que hablar del resultado, no tanto de la tierra, porque ya sabemos que la tierra es buena, ¿sí? Me llama la atención que Jesús, después de presentar estos 3 terrenos infructuosos, Jesús ahora nos muestra la tierra. Sí, y es interesante porque Él dedica pocas palabras al terreno. Él dice, sí, esta cayó en buen terreno y ya no le da importancia. Pero ¿sabe a qué le dedica mucho tiempo y muchas palabras? A describir el resultado. Porque eso es lo que importa. Eso es lo que Cristo está buscando. El verdadero resultado de una semilla bien sembrada. La buena tierra, hermano, de la que habla Jesús, oye. La buena tierra entiende. La buena tierra persevera. Pero lo que verdaderamente distingue a la buena tierra no es lo que siente, ni es lo que sabe, es lo que produce. Eso identifica una buena tierra. No qué tanto conocimiento tienes de la palabra. A mí no me interesa cuánto sabes de la palabra. Al Señor no le interesa cuánto tiempo tienes dentro de la iglesia. Hágase por un lado.
Al Señor no le interesa en cuántos ministerios has servido durante tantos años. No, al Señor lo que le interesa es lo que produce en ti la palabra todos estos años. Eso es lo que el Señor está buscando. ¿Qué fruto hay en ti producido por la palabra? Jesús decía que el fruto de esta tierra daba al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿sí? Daba mucho fruto. Y esto me llama la atención porque escuche con atención. No todos, escúchelo, no todos producen la misma cantidad. Había uno que producía 30, había uno que producía 60 y otro producía 100. No todos producen la misma cantidad. No se compare como, ay, es que yo apenas tengo 2 años. Ay, es que yo ni siquiera he llegado a ser líder. Ay, es que yo ni sé cantar. Ay, es que yo no sé leer la Biblia bien. Es que yo no entiendo. No se compare. Porque Jesús está dando la explicación. Unos van a dar 30, unos van a dar 60 y otros van a dar 100. No todos tienen los mismos dones. No todos, hermanos, sirven de la misma manera. No todos alcanzan el mismo nivel de espiritualidad, de madurez al mismo tiempo. Pero todos producen fruto. Eso es lo importante. Que produzca fruto. Este es el punto crucial. No importa cuánto. Lo que importa es que dé. Que haya fruto en su vida. La evidencia, hermano, de que la palabra fue recibida no es simplemente que fue escuchada. La evidencia es que produjo algo. ¿Yo cómo voy a saber que lo que predico aquí cada domingo está siendo efectivo? A través de su respuesta. A través de ver los frutos que la palabra está produciendo en usted. A mí me da mucho gusto escuchar o leer cuando de pronto usted me manda un mensaje y me dice, hey, lo que predicaste aquella vez, es que me acordé, es que leí mis notas, es que el Señor me habló, es que volví a escuchar la prédica y escuché y el Señor me dijo y el Señor hizo y el Señor. No se trata de mí en lo absoluto, pero me da mucho gusto saber que usted está recibiendo la palabra de Dios y que esa palabra está haciendo su efecto en usted y usted está comenzando a dar fruto. La evidencia no es que escuche, la evidencia es que produzca, que está produciendo el efecto de la palabra en usted. Produjo transformación, produjo obediencia, crecimiento, produjo semejanza a Cristo. La palabra está siendo efectiva. Mire, el fruto puede verse de muchas maneras. Se ve cuando una persona ama más a Cristo que antes. El fruto se ve cuando una persona comienza a obedecer lo que antes ignoraba. Se ve cuando lucha contra pecados que antes justificaba. Se ve cuando aprende a perdonar. Se ve cuando desarrolla paciencia, cuando sirve a otros, cuando comparte el evangelio. Se ve cuando refleja cada vez el carácter de Cristo. Ahí estamos viendo los frutos que la persona está dando. Aunque sea poquito, aunque sean 3 manzanitas, pero está produciendo algo. Quiere decir que la semilla está cayendo en un buen terreno. Está cayendo en un buen corazón. Mire, hermano, el fruto no significa perfección. El dar fruto no quiere decir que es una persona perfecta, pero eso nos da una evidencia de que hay vida en la persona. Eso nos está dando una evidencia de que la palabra está trabajando en ellos. Esta mañana yo recibí el mensaje de una hermana y me decía, hey, discúlpeme, pero es que voy a llegar bien tarde. Y es que pasó algo, un dilema en mi casa y tengo que ir al hospital y tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero ahí voy a estar. Voy a llegar tarde, pero ahí voy a estar. No se trata de que tienen que estar avisando todo lo que tienen que hacer para nada, pero hay personas que ni se dignan a decir, hey, sorry, no voy a poder ir por esto, pero no. Van y disfrutan a gusto su domingo
Y Dios, bien, gracias. No hay fruto. No hay madurez. ¿Dónde está esa semilla? Le repito, no se trata de mí. Los resultados no son para mí. Los resultados son para usted. Y los resultados de usted son para Cristo. Cristo quiere ver fruto en usted. Lo interesante es que, ya voy a terminar con esto, pero lo interesante, hermano, es que esta no es la única vez que Cristo habló acerca del fruto. Más adelante, Él sigue hablando a través de la fruticultura, pero esta vez lo hace con uvas y con racimos y con vides, ¿sí? Y esto me llama la atención porque en el Evangelio de Juan, Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, bla, 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 bla. Dice, todo el que en mí no lleve fruto, vámonos, lo vamos a cortar. El que no lleve fruto será cortado. Este tiene una manzanita, déjenlo, trae fruto. Pero es que este está arrastrando de tanto fruto, pues qué chido, qué bueno. Este no tiene, córtenlo. Jesús lo explica así. El énfasis es exactamente lo mismo. El Padre busca fruto. Cristo, hermano, está buscando fruto en su iglesia. La evidencia de una relación genuina con Cristo es el fruto que usted está dando. Si usted dice que camina con Cristo, si usted dice que es un hijo de Dios, si usted dice que es un redimido por la sangre de Jesucristo, muestre el fruto. Este fruto no se oculta. Ese fruto no es para, no, nomás para mí, no. Muestre el fruto. Por sus frutos es como los vamos a conocer. El propósito de la vida cristiana, hermano, es el fruto. Jesús hoy nos está mostrando, hermano, que la ausencia permanente de fruto es algo extremadamente serio. Porque Jesús dijo, si no llevas fruto, ahí van las tijeras. Dios no está buscando simplemente personas que escuchen. Dios busca personas transformadas por su palabra. Dios busca hombres y mujeres en quienes la semilla haya producido aquello para lo cual fue sembrada, que cumpla el propósito por el cual Jesús sembró esa semilla. Mire, la misma semilla fue echada por el mismo sembrador. Entonces, no era culpa ni de la semilla ni del sembrador. Es culpa del terreno. Es que ni predican bien. Es que traigan otro predicador. Es que ahora están cambiando mucho la palabra. Es que antes predicaban. No es culpa de la palabra. No es culpa del sembrador. Es culpa del terreno. No lo digo yo, Jesús lo está diciendo. Mire, quiero cerrar con esto. Los apóstoles de Cristo escucharon al mejor predicador de la existencia, que fue a Cristo durante 3 años. Lo escucharon al mejor predicador de este mundo. Escucharon al Sermón del Monte, vieron resurrecciones, vieron milagros, escucharon las parábolas directamente de Jesús. Predicaron los discípulos, expulsaron demonios, comieron con Jesús, convivieron con Jesús, eran amigos de Jesús. ¿Pero qué cree? Uno de ellos no llevaba fruto. No llevaba fruto. ¿Sabe quién era él? Judas. Y fíjese, lo que me llama la atención es que los otros discípulos no sospechaban de Judas. No sospechaban de él. ¿Por qué cree? Porque se parecía a ellos. Hablaba como ellos. Predicaba como ellos. Expulsaba demonios como ellos. Servía a Cristo. Conversaba con Cristo. Caminaba con Él. Y no sospechaban de Él. Cuando Jesús les dice, hey, póngase las pilas que me va a traicionar. Vámonos, rápido que se le hace tarde. Los discípulos, en vez de decir, a mí no sé qué es Judas. ¿Te acuerdas que dijimos que es Judas? No. ¿Sabe qué preguntaron los discípulos? ¿Seré yo?
¿Seré yo? No sospechaban de Judas. Pero vemos que Judas no cargaba ni un fruto. Ni un fruto cargaba Judas. Judas, hermano, es un recordatorio aterrador de que se puede estar muy cerca de la verdad sin ser transformado por ella. Aquí estamos cerca de la verdad. Cada domingo estamos cerca de la verdad. Cada miércoles estamos cerca de la verdad. Pero muchos de nosotros podemos no estar siendo transformados por ella. Le platicaba ahorita que cuando yo era niño yo veía tantas huertas alrededor de mi casa, de mi pueblo, y son árboles preciosos, grandes, dan mucha sombra, hojas bonitas, parecían impresionantes, pero el fruticultor no buscaba un árbol bonito. El fruticultor no estaba buscando hojas, él estaba buscando fruto. Y escuché esto: un día Cristo también examinará aquello que su palabra produjo en nosotros. Él también va a venir a examinar qué está haciendo su palabra en nosotros. Ese día no va a importar cuántos sermones usted haya escuchado. Ese día no va a importar cuántos estudios bíblicos usted pasó, cuántos compendios y que si fue al seminario de no sé qué. Eso no va a importar. No importa cuántos años usted haya ocupado una banca dentro de la iglesia. No importa cuánto conocimiento hayamos acumulado durante tanto tiempo. La pregunta va a ser clara y sencilla: ¿qué produjo la palabra de Dios en tu vida? ¿Hay fruto? Sígale. ¿No hay fruto? Vámonos para afuera. La tragedia, hermano, de un corazón sin fruto no es que escuchó poco acerca de Cristo. La tragedia de un corazón sin fruto: escuchó mucho acerca de Cristo, tuvo acceso a su palabra, oyó su voz una y otra vez, escuchó invitaciones de arrepentimiento, escuchó llamados de fe, escuchó la verdad domingo tras domingo, y aún así nunca permitió que esa palabra transformara su vida. Esa es una tragedia de un corazón sin fruto. La verdadera tragedia es escuchar la palabra de Dios una y otra y otra y otra vez, y aún así permanecer sin fruto. Cierre sus ojos. Tómese un momento para encontrarse con la presencia de Dios. A pesar de que este mensaje es incómodo, a pesar de que este mensaje nos causa quizá dolor, nos causa quizá vergüenza, pero Cristo no quiere que nos vayamos de aquí tristes, que nos vayamos decepcionados. Cristo quiere obrar en nuestra vida una vez más. Él quiere transformar nuestros corazones. Él quiere quitar de nosotros esos corazones de piedra y darnos un corazón de carne. Un corazón sensible, un corazón humilde. Señor, en esta tarde venimos ante ti. Reconocemos, Señor, que nada de lo que somos y nada de lo que hacemos, Señor, es por nuestras fuerzas. Es únicamente, Señor, por la gracia que has tenido en nosotros. Señor, si alguno de nosotros ha estado escuchando tu palabra por años, pero te hemos rechazado, pero nos ha valido, nos ha importado poco. Esa palabra ha rebotado en nuestro corazón, Señor, sin hacer ningún cambio. Señor, ven una vez más.
Inténtalo una vez más. No te canses. No te rindas, Señor, ante un corazón duro. Rómpelo si es posible, pero que haya transformación en nuestras vidas. Señor, si en nuestro corazón hemos acumulado tantas piedras por tantas situaciones que hemos pasado en esta vida, Señor, ayúdanos. Limpia nuestro terreno, prepara nuestro terreno, Señor. Saca de nosotros creencias, saca de nosotros, Señor, actitudes, saca de nosotros afanes, dolores, preocupaciones, Señor, que sabemos que tarde que temprano pueden ahogar esa semilla de tu palabra en nosotros. Señor, nuestra vida está dispuesta. Nuestra vida está dispuesta, Señor. Ven y obra en nuestro corazón. Sigue produciendo en nosotros, Señor, ese fruto con el cual nos vamos a presentar un día ante ti y vamos a mostrar nuestras manos y decirte, es poco, pero aquí está. Este es el poco fruto que alcancé a traer. Señor, tú no lo vas a rechazar. El único interés que tienes en nosotros, Señor, es que produzcamos fruto a través de tu palabra. Permanezca en esa conexión, hermano. Mire qué apropiado es que terminemos este tiempo acercándonos más a Cristo, acercándonos a su mesa. La cena del Señor, hermano, no es simplemente una tradición de la iglesia. Es un momento de reflexión, de gratitud, es un momento de examen espiritual. No quiere decir que cada mes tenemos que estarnos arrepintiendo de nuestros pecados. No. Eso es a cada momento. Pero una vez al mes tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo, de recordar todo lo que hizo por nosotros, de agradecerle por ese sacrificio, de ver nuestra vida, en qué parte del camino va. Ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, te estoy esperando. Regresa por tu iglesia. Después de escuchar esta parábola, hermano, quiero que pienses, ¿qué está produciendo esta palabra en ti? No venimos a esta mesa de Cristo como personas perfectas. Venimos como pecadores redimidos por la gracia de Cristo. Venimos recordando que el mismo Señor que nos llama a llevar fruto fue quien entregó su cuerpo y derramó su sangre para salvarnos. Antes de participar de esta comunión, la Escritura nos da un par de instrucciones. Primero, la Biblia nos llama en Corintios, dice, por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Tómese unos segundos más y concéntrese en el Señor. Recuerde lo que Cristo hizo por usted.